Sean ustedes nuevamente bienvenidos a su curso taller de mediación escolar. El día de hoy, en esta sesión, abordaremos a través de un tutorial, aprenderemos cuáles son las fases para llevar a cabo la mediación escolar. La mediación escolar es un instrumento que promueve la cultura de la paz y de la no violencia dentro de los centros escolares de educación primaria, secundaria y media superior. En la actualidad, muchos centros tienen muy en cuenta la mediación escolar como método para la resolución de conflictos. En estos centros existen formadores que instruyen a otros miembros de la comunidad educativa, como son profesores, padres y alumnos. Pues bien, dentro del proceso de formación de mediadores, cabría incluir como un factor determinante las 7 fases de la mediación escolar. ¿Cuáles son las 7 fases para llevar a cabo la mediación escolar de un conflicto? La primera, detectar el conflicto. En primer lugar, hay que saber qué personas son las que solicitan una mediación escolar y por qué. Es conveniente en este primer paso de la mediación hablar con las personas afectadas por el conflicto y explicarles de forma clara y sencilla en qué consiste una mediación, ya que ésta siempre debe ser voluntaria. Además, los mediadores deben valorar si el conflicto creado puede ser mediado o, por el contrario, sancionado, en el caso de ser sancionable, este se deriva a la máxima autoridad escolar. Cabe recordar que no todos los conflictos de un centro escolar son susceptibles de una mediación. Aquellos que atentan contra las normas de convivencia del centro, en principio, no tienen cabida de una mediación escolar. Fase 2. Iniciar la mediación. A continuación se prepara el espacio en el que se va a desarrollar la mediación. Es importante en esta segunda fase crear un clima basado en la confianza mutua. Para ello, es recomendable empatizar con las personas afectadas por el conflicto. Finalmente, se explican las normas por las que se va a regir la mediación. Sin la aceptación de las normas, no hay mediación posible. Este es un punto clave que nosotros, como mediadores, también debemos de considerar. Fase 3. Compartir las distintas visiones del conflicto. En esta tercera fase es cuando los mediadores se interesan por la naturaleza del conflicto. Escuchan de forma activa a las personas afectadas y nunca posicionándose por ninguno de ambas partes. Es muy importante que el mediador haga preguntas abiertas y parafrasee lo dicho para verbalizar desde otra perspectiva el tipo de conflicto creado. Fase 4. Identificar los intereses de ambas partes. Esta cuarta fase tiene como objetivo ahondar en la naturaleza del conflicto. Es el momento de intentar colocar el conflicto desde diversos puntos de vista. Otro aspecto a tener en cuenta es que el mediador debe intentar que las personas afectadas por el conflicto sean capaces de ponerse en el lugar del otro. Si se consigue que cambien de perspectiva, también serán capaces de revertir su situación inicial. Esta es la fase en la que se definen los aspectos más relevantes del conflicto. Crear opciones a partir del conflicto. Es la quinta etapa. Llega el momento de poner sobre la mesa todas las ideas que han ido surgiendo durante la mediación escolar. Una vez estando estas propuestas, se eligen aquellas que más puedan favorecer a la resolución del conflicto. Es aquí donde se busca fomentar la cooperación y se intenta que las partes afectadas sean capaces de llegar a acuerdos concretos. Fase 6. Pactar. Una vez que se han alcanzado los acuerdos que satisfacen a ambas partes, llega el momento de elaborar una hoja de ruta de la que estén convencidas las partes implicadas en el conflicto. Estas personas deben ser capaces de verbalizar a qué pactos se ha llegado. En este momento de la mediación se fija una fecha para revisar en qué estado se encuentra el conflicto, para así poder llevar a cabo las acciones que sean pertinentes. Por último, fase 7. Cerrar la mediación. Normalmente es aconsejable que pasado un tiempo prudencial, las personas afectadas y el mediador o los mediadores se vuelvan a encontrar para valorar en qué momento se encuentra el conflicto. En esta revisión se incide en lo que ha funcionado y en lo que no, y, si cabe, se plantea otras pautas de actuación. La mediación finaliza preguntando qué les ha aportado y qué grado de incidencia ha tenido para la resolución del conflicto. Como se puede observar, el proceso de una mediación escolar viene perfectamente pautado
lo que favorece y mucho la posibilidad de resolver los distintos conflictos que se producen en los centros educativos. Una buena mediación escolar será aquella que sepa transformar el conflicto en una oportunidad de cara a potenciar la cultura de la paz y de la no violencia.